Bueno, pues son las 4 y comenzamos. Bien, pues nada, Jaime es profesor titular de periodismo aquí en el CESAC. El CESAC es un centro universitario adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. Jaime es doctor en periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor asociado de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Granada. Es especialista en comunicación religiosa y en el periodismo de la transición española, como puso de manifiesto en su tesis doctoral. Ha publicado numerosos artículos sobre periodismo religioso y libertad de prensa. Además, Jaime es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico, Universidad Gregoriana de Roma, y en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor encargado de cátedra. Estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en la Hebrew University de Jerusalén, en l'École Biblique et Archéologique Française en Jerusalén y en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, en donde realizó su tesis doctoral sobre los manuscritos del Mar Muerto, unos específicos, ¿vale? El prólogo de la regla de la comunidad de Qumran. Bien, pues yo agradezco a Jaime que pueda impartir estas 4 sesiones que empezamos hoy con el tema de los evangelios, los 4 evangelios, y hoy comenzamos con el Evangelio de San Marcos. Quiero agradecer también a todos los que os estáis conectando. Somos ya en total 91 personas y os lo agradecemos muchísimo porque esto muestra el interés enorme que tenemos todos por la Biblia y porque Jaime pues inspira confianza. Repito ya por última vez las normas del juego, ¿verdad? Lo primero es que silenciemos por favor los micrófonos. Lo segundo es que vayamos escribiendo nuestras preguntas a medida las vamos escuchando la conferencia a través del chat, podemos ir escribiendo nuestras preguntas. Y lo tercero es que al finalizar toda la sesión, Jaime va a responder primero las preguntas del chat y luego a continuación responderá a los que quieran levantar la mano una vez que les ceda la palabra. Para levantar la mano tenéis el botón de abajo en el centro con la mano levantada. Ahí se puede levantar la mano y él os irá dando la palabra. Pues muchísimas gracias y a todos vosotros, ustedes, y sobre todo pues también gracias a Jaime por compartir con nosotros sus conocimientos. Les dejo ahora ya con él. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Veo que hay gran afluencia, mucha expectación. Espero no defraudarles. Agradezco a Siskia la presentación que acaba de hacer tan elogiosa y agradezco también a mi institución, al CESAC, que me haya invitado a participar en este taller de Biblia que organiza Pastoral Universitaria del CESAC y que me parece, se me antoja, una oportunidad extraordinaria para poder comentar entre todos la palabra de Dios, este año de manera especial los evangelios. Y bueno, pues cuando la hermana Siskia me propuso esta oportunidad, pues yo le dije, sí, 4 sesiones,
una para cada evangelio, ¿no? Con los riesgos que provoca dedicar una hora a cada evangelio, que solo su lectura de cada uno de los evangelios debería llevar más de esa hora de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es una introducción a los 4 evangelios, uno en cada una de las sesiones, y bueno, pues veremos lo que da de sí, ¿no? En primer lugar, quería advertirles que esta presentación, además de ser una introducción general a cada uno de los evangelios, va a tener una parte más teórica y después una segunda parte práctica o más práctica, ¿no? La parte teórica será pues en cada una de las 4 sesiones. Hoy comenzaremos con el Evangelio de Marcos. Presentaré el Evangelio, las características, al autor, la estructura, los destinatarios, los temas que trata. Y después la segunda parte, sin necesidad de hacer ningún descanso, sin una especie de lapsus que haremos ahí con algunas imágenes, lo que haremos será una lectura, es decir, una práctica con uno de los textos, ¿no? Me ha parecido oportuno utilizar el Evangelio de este domingo para hoy, lunes, un día después, pues comentarlo, analizarlo y bueno, ya que lo tenemos cercano, son 3 narraciones breves con un lenguaje muy cercano, pues desentrañar, ¿no? Lo que el evangelista en su momento nos quiso transmitir y de fondo quiere decir, ¿no? Que es, me parece que es lo más importante que tiene este libro que los creyentes llamamos Palabra de Dios como literatura sagrada, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint para que podamos ir siguiendo las imágenes con detalle e incluso poder leer los textos que vamos a comentar. Debería verse ya en estos instantes. Intentaremos también además verlo en formato desplegado, en formato amplio. Vamos a ver si lo conseguimos. Minimizamos, vamos aquí y lo ampliamos. Ahora ya está compartido, lo podemos seguir, aunque ya no me vean a mí, pues después nos volveremos a ver, ¿no? Ah, se ve, sí. Bien, lo que decía, taller de Biblia, 8 de febrero, Marcos. El 8 de marzo ya les invito, si no les defrauda esta sesión, a leer el Evangelio de Mateo, el 12 de abril el Evangelio de Lucas y el 10 de mayo el Evangelio de Juan, y con él terminaremos los 4 evangelios, ¿no? Comenzamos haciendo un acercamiento a la palabra evangelio. Evangelio es una palabra, un término griego, significa buena noticia, sería la traducción literal del término. Después tiene algunas acepciones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y de la tradición también. La palabra evangelio es buena noticia, ¿no? Yo esto lo utilizo mucho en las clases a los futuros periodistas, cuando les digo que un periodista tiene que ser un buen comunicador y además intentar dar el mayor número de buenas noticias en sus informativos, por ejemplo, ¿no? O en sus trabajos como profesionales de la comunicación, ¿no? Porque el Evangelio como tal es un género literario específico de la literatura cristiana, es decir, fueron los primeros cristianos los que se inventaron este género literario que hasta ese momento bueno, existía ya la palabra, pero no como tal. Es decir, la palabra buena noticia tiene un contenido que desde la perspectiva cristiana tiene que ver con la resurrección, la vida eterna, el más allá, el reino de los cielos, ¿no? Buena noticia, ¿no? A mí me encantaría que en las Eucaristías, cuando en la liturgia de la palabra el que preside la celebración comienza a leer el Evangelio, en alguna ocasión dijese lectura de la buena noticia del evangelista Marcos, por ejemplo, ¿no? De la buena noticia, ¿no? Porque dices lectura del Santo Evangelio y has perdido la esencia del significado de la palabra evangelio, es de la buena noticia, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia para un cristiano? La vida eterna, el reino de los cielos, ¿no? Bueno, digo, es un género específico de la literatura cristiana que surge con el cristianismo desde esta perspectiva. Ahora veremos que tiene otras variantes en tradiciones hebreas anteriores. Y condensa eso que llamamos el mensaje de Jesús como acontecimiento de salvación, como hecho salvífico, ¿no?
La palabra evangelio hoy se analiza sobre todo desde departamentos y facultades donde estudian la literatura antigua, por ejemplo, la literatura de forma comparada, como una colección, los evangelios, el Evangelio de Marcos, como una colección de relatos, de descripciones, de crónicas, como un género literario, que iremos viendo en estas 4 sesiones, que aunque popularmente digamos que contienen la vida y el mensaje de Jesús, en realidad la vida de Jesús la contienen de forma entrecomillada, porque los evangelios, el evangelio como tal, como género, no es una biografía, es una recopilación de narraciones que describen dichos y hechos de Jesús. Me gusta mucho insistir en estos 2 elementos. Los evangelios son narraciones como forma literaria que contienen dichos, 1, y hechos, 2, de Jesús. Es decir, predicar con el ejemplo, predicar, hablar y ejemplo, actuar, ¿no? Dichos y hechos. Y es que los 4 evangelios están plagados de dichos, discursos, parábolas, diálogos de Jesús y hechos. Es decir, los evangelistas ya se encargaron de recoger todos los materiales que reflejasen, por ejemplo, sanaciones, curaciones, resurrecciones, acontecimientos milagrosos, todo tipo de movimientos físicos que hace Jesús y que tienen una gran repercusión. Por eso yo siempre me gusta hablar de dichos y hechos, ¿no? Bueno, son también memorias, así los definió los evangelios, son también memorias, así los definió San Justino cuando dijo que los evangelios eran las memorias de los apóstoles, ¿no? Son también historia, porque tienen tradiciones de Jesús, historia no en el sentido histórico riguroso, como entendemos desde un punto de vista más académico, sino colección de tradiciones de Jesús, ¿no? Las tradiciones son historias antiguas que se han venido transmitiendo, ahora veremos de qué manera, y han llegado hasta nosotros, ¿no? Han llegado de forma escrita en su última etapa, ¿no? Y finalmente los evangelios, el evangelio es también teología. El evangelio es palabra de Dios desde una perspectiva creyente, desde una perspectiva religiosa, y que desde la fe consideramos palabra inspirada, palabra sagrada, y así la tratamos y así la veneramos, porque así la tradición de la Iglesia Católica y de las otras iglesias cristianas así lo han considerado, ¿no? Decía que la palabra evangelio nos la podemos encontrar ya en el término como tal, en su variante, en su versión hebrea, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento de los cristianos, ¿no? La palabra hebrea aparece en forma, primero como verbo, bashar, que significa anunciar buenas noticias, y como sustantivo, habishera, como la buena noticia, ¿no? Claro, la diferencia entre la Biblia hebrea o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde están los evangelios, es que los evangelios manifiestan una única buena noticia, el mensaje de salvación y anuncio del reino que predicó Jesús y que los evangelistas plasmaron por escrito. Sin embargo, las tradiciones, las referencias que hay a Bashar o a Javiserá en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea tienen multitud de alusiones, de decir que no es una única buena noticia, ¿no? Hay noticias de salvación, como encontramos en Salmos, por ejemplo, o en el profeta Joel. Hay victorias bélicas en combates, en guerras, como aparece en el 2.º libro de Samuel. Hay referencias a la buena noticia del poder de Dios, el profeta Isaías, en la 2.ª parte de su libro, o al reinado de Dios, el profeta Isaías también en la 3.ª parte de su libro, ¿no? La traducción griega de todo el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, que conocemos como la Septuaginta o los 70, traduce directamente este vocablo hebreo como evangelion, como lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, además de como evangelio, que es como llamamos a los 4 evangelios, lo tenemos también como forma verbal, como un verbo, ¿no? Evangelizar, ¿no? Y ahí tenemos como sustantivo evangelio 76 ocasiones, 60 en Pablo, se ve que es un término muy importante. Como verbo evangelizar 28 veces, 21 de ellas en Pablo, es decir, esto es muy recurrente y estas reiteraciones reflejan que aquí tenemos un vocablo, un término muy importante, ¿no? Por eso la tradición cristiana lo ha
mantenido y lo ha reflejado constantemente, permanentemente en su liturgia de la palabra, ¿no? El Evangelio, ¿no? El primer uso de la palabra Evangelio como sustantivo lo realiza, lo escribe Pablo el año 57, cuando en la primera carta a los Corintios dice: os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié. Como sustantivo, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento está vinculado, unido a un genitivo, Evangelio de Dios, de Jesucristo, de su Hijo, del Hijo de Dios. En Romanos, 1 Corintios, es Pablo el que lo utiliza. Y hoy vamos a detenernos, los otros, Mateo y Lucas, los veremos el próximo mes y el siguiente. Marcos utiliza 7 veces la palabra Evangelio como sustantivo. Un ejemplo de ellos: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Fijaos, el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio, Evangelion. Marcos 1, 14, 15, muy cercano al texto que vamos a ver dentro de unos instantes, ¿no? Bueno, digo, tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, 4 buenas noticias. Llamamos Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Aparecen así por este orden en el Nuevo Testamento. Insisto, colección que recoge dichos y hechos de Jesús, vinculados siempre a su resurrección. Si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido buena noticia y por tanto no hablaríamos de evangelios. No sé de qué hablaríamos, o seguramente no hablaríamos de nada. Pero el acontecimiento de la resurrección lo que aportó es una buena noticia que se ha perpetuado por ahora durante 2000 años y esperemos que muchos siglos más, ¿no? 4 evangelios que fueron escritos todos en el marco, en el último cuarto del siglo I. Es decir, nos situamos, ahora lo vamos a hacer dentro de un momento, desde el momento del nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección, y después en el proceso de elaboración de estos evangelios. Hoy nos vamos a centrar en el Evangelio de Marcos, ¿no? 3 de ellos, de estos evangelios, entre los cuales se encuentra Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, los llamamos evangelios sinópticos, ¿no? Queda el cuarto, que es el Evangelio de Juan, que ese es diferente, lo veremos en la última sesión, pero estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que vamos a ver hoy, bueno, ya al principio, en el siglo II, III, se dieron cuenta de que tenían una similitud entre ellos. Es decir, que así como el cuarto evangelio, Juan, iba un poco a su aire, pues sin embargo Mateo, Marcos y Lucas tenían muchos elementos en común. Es decir, es como si se hubiesen copiado entre sí, como si se hubiesen tenido en cuenta, ¿no? Lo cual dio lugar a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX a que algunos especialistas empezasen a sospechar la posibilidad de que efectivamente entre sí estos 3 se hubiesen tenido en cuenta a la hora de su redacción, de su elaboración, que es lo que vamos a ver ahora. Decía San Ireneo que estos 4 evangelios tenían un reflejo en la iconografía, ¿no? Y aquí vemos, emulando el libro del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, pues nos presentó ya entonces San Ireneo a Dios rodeado por un hombre, un león, un toro y un águila, que Ireneo identificó con los 4 evangelios, ¿no? Que son los que vemos reflejados en la imagen que tenemos de una vidriera, destacando el segundo, el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Por qué empezamos por el de Marcos? Bueno, empezamos por el de Marcos porque, ahora lo veremos, porque aunque en su orden, como está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos es el segundo, sin embargo hay 2 razones que me han llevado a empezar por Marcos. La primera es porque en este año litúrgico estamos ya trabajando el Evangelio de Marcos en la liturgia de la palabra, en las lecturas, en los evangelios, ¿no? Y en segundo lugar, porque Marcos fue el primero que se escribió. Y esto es muy importante. Es el primero que se escribe de los 4, incluido Juan, de los 3 sinópticos, el primero que se escribe. Esto quiere decir que Mateo y Lucas, si es que entre sí hubo algún contacto, conexión o que se copiaron en algunas ocasiones, pues aquí tendríamos, por tanto, una fuente muy importante, ¿no? En ese proceso de redacción de los evangelios tendremos que hablar, en este proceso de redacción, tenemos que hablar de un largo proceso, para nosotros breve porque se limita a muy pocas décadas del siglo I, pero sin embargo en aquella época eran muy largos, ¿no? Porque eran años, primeros años que se transmitían tradiciones de forma oral, es decir,
los primeros cristianos, la primera generación cristiana, transmitía de padres a hijos, de unos a otros, los dichos y hechos de Jesús, ¿no? Decían, oye, ¿te acuerdas aquel día que Jesús hizo? Después del acontecimiento de la resurrección de Jesús, los primeros cristianos que se repartieron el mundo conocido de la época para contar esa buena noticia, pues entre sí, cuando se encontraban, recordaban hechos y dichos de Jesús. ¿Y cuándo nos enseñó a orar? ¿Y cuándo nos llevó a no sé dónde? Pues este tipo de cosas. Eso se fue transmitiendo de forma oral, pero fueron pasando las generaciones, fueron pasando las décadas y algunos empezaron a morirse, ley de vida, ¿no? Y ya los últimos que quedaban, pues... y los más jóvenes que se incorporaban decían, oye, cuéntanos lo que decía Jesús, cuéntanos lo que hacía Jesús, ¿no? Hasta que decidieron, vamos a ponerlo por escrito para que las palabras de Jesús, los acontecimientos de Jesús no se pierdan. Y empezaron a poner, es la segunda etapa, breves esquemas escritos de lo que decía Jesús, de lo que hacía, milagros, parábolas, discursos, breves relatos, ¿no? Hasta que al final, ya cuando no quedaba nadie que hubiese conocido personalmente a Jesús, decidieron ponerlos por escrito de una forma ya sistemática y dar lugar a lo que nosotros ya conocemos como evangelios, como han llegado hasta nosotros, ¿no? Evangelios canónicos. Y bueno, en alguna ocasión hablaremos también de otros evangelios muy cercanos a estos, incluso algunos casi contemporáneos, que llamaríamos evangelios apócrifos y que la tradición de la Iglesia ha conservado y ha mantenido, no dentro de la Biblia, pero sí como una literatura muy cercana, externa, que ayuda a entender también esta literatura que está dentro de la Biblia y que la teología llama libros canónicos, ¿no? Bueno, de esos hablaremos en otra ocasión, en esta no hay oportunidad para tanto, ¿no? Así llegamos a la tercera parte de la redacción de los evangelios, en esa redacción final que tiene lugar entre los años 65 y 110. Desde luego, creo que estoy exagerando en las fechas, probablemente es después del 65, me atrevería a decir que 69-70 el comienzo, y del final con Juan en el 110, probablemente un poquito antes del 110, 100, 105 quizás, pero bueno, por ser un poco flexibles en esto. Segunda parte, los sinópticos. Estos tres evangelios, ya que nos centramos en ellos, Mateo, Marcos, Lucas, y cambiando ya el orden de redacción, Marcos, Mateo, Lucas, que van casi a la par, pues esta sinopsis, es decir, sinopsis es una palabra, otra palabra griega que significa ver en conjunto, ¿no? Es decir, hoy hablamos de sinopsis para casi todo, ¿no? La sinopsis de una película y te dicen que es el resumen de la película. No, eso no es una sinopsis, eso es un resumen, un abstract, ¿no? Que dice, no, una sinopsis es una conjunción visual en conjunto, ¿no? Es decir, ver en paralelo, sinóptico y paralelo es más parecido, ¿no? que no un resumen que no tiene nada que ver con lo que llamamos sinopsis. Griesbach fue el primero que en 1776 sospechó, dijo, oye, aquí hay muchos elementos en común, y se le ocurrió poner, como vemos en la imagen de la derecha, los tres evangelios que se parecen en tablas, en columnas, y apreciar la similitud que había entre ellos. Esto dio lugar a un desarrollo grande que vamos a desarrollar un poquito más en la segunda y tercera sesión, cuando veamos el Evangelio de Mateo y el de Lucas, de lo que llamamos los evangelios sinópticos y la evolución o el desarrollo de conexiones entre ellos, ¿no? Hoy los especialistas no tienen ninguna duda en que, además de tener en común, poner en común materiales, marcos, para Mateo y Lucas, y probablemente también para un apócrifo como Tomás, también hubo una fuente que tuvieron en común, que era una colección de dichos de Jesús que llaman la fuente Q o el documento Q, como llega hasta nosotros, en donde pues podemos volver, reconstruyéndola, a encontrarnos con estas semejanzas entre los tres evangelios que llamamos sinópticos, ¿no? Hay publicaciones, si alguien está interesado sobre este documento Q, que yo cuanto más lo leo, más me parece fascinante e interesante para llegar a descubrir las auténticas palabras de Jesús, las verdaderas frases que dijo Jesús, los hechos como están narrados después, posteriormente, con los evangelistas Q, al igual que Marcos, y en algunas ocasiones también un apócrifo como Tomás, pudieron servir como fuente para
fuente para redactar los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿no? Es lo que llamamos, que veremos el próximo mes, la hipótesis de las dos fuentes. Aquí pueden ver Marcos en la parte superior izquierda, Q en la parte superior derecha, inspirando a Mateo y a Lucas, ¿no? O también con otros materiales propios, la teoría de las cuatro fuentes, que repito, volveremos a ver, con materiales de Marcos a la izquierda, que exclusivamente de Marcos, que influyen también en Mateo, y de Lucas, que influyen también en Lucas, ¿no? Nos vamos a la tercera parte, a centrarnos en este evangelio de hoy, que es el evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar, perdón, de Marcos, y vamos a comenzar recordando cómo empieza el evangelio. El evangelio de Marcos, que ya es el nuestro, de la sesión de hoy, empieza diciendo: comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que en griego significa arge tú. Evangeliu, aquí tenemos la palabra, Evangeliu Jesu Christu, huiu ceu. Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Evangelio es la tercera palabra del Nuevo Testamento. Atención, es la tercera palabra más antigua del Nuevo Testamento, del cristianismo, de lo primero que se escribe en la que llamamos la literatura cristiana antigua, ¿no? En la documentación, pues, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado dónde están esos evangelios del siglo I? Bueno, pues si os digo que no están, sí están, pero no están. Es decir, han llegado hasta nosotros muy fragmentados, muy deteriorados, pero muchas colecciones. Hay afortunadamente una colección de papiros antiguos, de códices, de manuscritos, pergaminos, que por suerte, pues nos permiten ir a las fuentes, a lo que escribieron los más antiguos. Hace unos años tuve la ocasión de visitar un museo en Dublín, en donde se encuentra uno de los que creemos que es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, el que a nosotros ha llegado más antiguo es el papiro Chester Beatty, que el P45 del Evangelio de Marcos, en donde, bueno, se puede ver, y la verdad que es conmovedor poder acercarse a ver dónde están las fuentes de la literatura cristiana, de la literatura del Nuevo Testamento, ¿no? Marcos es, repito, el segundo evangelio, ¿no? Es un título que nosotros le hemos puesto. Digo nosotros porque en el original la fuente esta de la que estoy hablando no aparece. Este es el evangelio según San Marcos. No aparece nada de eso. Es la tradición cristiana la que con el paso del tiempo pues le puso como un título para poder identificarlo, ¿no? Le pusieron Catamarcon Evangelion, que significa evangelio según Marcos, ¿no? Y este es nuestro evangelio de hoy, el segundo de los tres sinópticos, pero el primero en su redacción, ¿no? Y además el más breve de todos. Esto de que sea el más breve es muy interesante, porque que sea el más breve quiere decir que cuando, ya digo, lo veremos el mes que viene, cuando Mateo y Lucas miran para ver qué ha dicho Juan, pues a veces lo corrigen, más que corregirlo, lo aumentan, lo desarrollan. Marcos dice: Jesús subió a la montaña, y Lucas dice: aquel día que amaneció un sol espléndido, muy temprano por la mañana, Jesús subió a la montaña. Es decir, matiza pues para crear un poco de escenario, de geografía, de contextualizar el texto, es decir, darle un poco pues más de gracia, ¿no? Porque ahora veremos que Marcos es sobrio, es un evangelista pues que va, como diríamos popularmente, va al grano, a lo que hay que ir, y ya déjate de circunloquios y de expresiones, va a lo que va, ¿no? Pues este es nuestro Marcos. Un Marcos que digo yo, pero ¿quién es Marcos, no? Porque Marcos sí, Marcos el del Nuevo Testamento, sí, pero ¿quién? ¿Qué? ¿Quién es? Porque si escarbamos un poquito nos encontramos con que hay varios Marcos y decimos cuál de ellos es, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marcos, la palabra, el nombre, es un nombre propio, masculino, de origen griego, no hebreo. No es como Jesús o como María o como Mateo o como otros, pues que, bueno, Mateo tampoco, pero que tienen su etimología, su origen en un nombre propio de carácter no hebreo, sino griego, ¿no? Es decir, aquí la tradición griega ya parece que estaba bastante desarrollada, habían pasado unos cuantos siglos desde la llegada del dominio helenista de Alejandro Magno, y bueno, pues tenemos a Juan Marcos, que parece todo el mundo de los expertos, historiadores, filólogos y paleógrafos y teólogos han identificado a este Marcos del segundo evangelio como el Juan Marcos. ¿Por qué? Pues porque los mismos escritos del Nuevo Testamento dan cuenta de este personaje, ¿no? De este protagonista. Dice el Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles: dándose cuenta de su situación con claridad, Simón Pedro se dirigió a casa de María, la madre de Juan,
por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos en oración. De este Juan Marcos sabemos, pensamos, sospechamos que también es uno de los discípulos de Pedro, que fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes, porque también en Hechos, unos versículos después, Lucas nos dice: cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén, hallándose con ellos Juan, por sobrenombre Marcos. Estamos hablando de Juan Marcos, ¿no? También Lucas, en Hechos, nos dice: llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando también a Juan, que los ayudaba. Hechos 13, ¿no? Acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje, este Juan Marcos, o Marcos, ¿no? El mismo Marcos, él sí, el evangelista, dice en su evangelio, en el capítulo 14, casi al final, en Getsemaní, el momento de la detención de Jesús: lo iba siguiendo un joven envuelto sobre una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo, ¿no? Bueno, está esta tradición que es antiquísima, yo creo que ya del siglo II, los santos padres la relacionaban con el autor del Evangelio, que aquí aparece como un joven anónimo, ¿no? Y que, bueno, por una cuestión de rigor o quizás también de pudor, a pesar de la escena, pues lo que hace es omitir su nombre para no ser identificado, ¿no? A partir del siglo II, sobre todo con la figura de Papías, de Justino, de Ireneo, de Clemente de Alejandrino, y ya nos metemos en el siglo III, y con Orígenes sobre todo, nos encontramos una colección en donde la patrología, la patrística, los santos padres empiezan a identificar este evangelio como el evangelio que escribió Marcos, aquel que estaba vinculado, relacionado con Jesús, con el grupo de los que había elegido Jesús, había llamado Jesús y que se encontraban siguiendo el mensaje de Jesús y anunciando el mensaje de Jesús. El Evangelio de Marcos se escribió, tal y como ha llegado hasta nosotros, en griego, es el idioma. Un griego que llamamos griego popular, griego koiné. Es un griego sobrio, como decía hace un momento, simple, se caracteriza por una colección de frases breves, cortas, tiene un lenguaje en donde los vocablos como que, bueno, son muy reducidos, es decir, no hay mucho vocabulario, no hay que aprender muchas palabras para conocer y poder traducir el griego del Evangelio de Marcos, es decir, es un lenguaje reducido, sobrio y además con muy pocos vocabularios. Frases cortas, a veces muchas demasiado cortas, es decir, lo cual pues para los periodistas es genial, ¿no? Que es lo que enseñan en redacción periodística, pero después a veces por aquello de extender la imagen pues se queda como muy reducido, muy cortito en algunas ocasiones, ¿no? Incluso en algunos momentos parece que es un idioma poco cuidado, un estilo pues bueno, como que lo que le interesa no son las florituras al autor, sino que lo que le interesa es el mensaje y nada más. O sea, vamos a lo que vamos y dejémonos de muchos circunloquios, ¿no? Incluso los filólogos, expertos en la filología griega del Nuevo Testamento, pues consideran que hay muchas incorrecciones gramaticales, repeticiones, fórmulas fijas como muletillas, ¿no? Muy estereotipadas, demasiados diminutivos. Aquí tenemos algunos ejemplos como hijita, migaja, pececillo. Y dices tú, pero esto es que poco cuidado está, ¿no? Que utiliza un lenguaje popular y a veces vulgar, ¿no? Porque dice, bueno, pues lo descendieron por el tejado y lo acostaron en un camastro. Y dices tú, ¿un camastro? ¿Qué es eso? Bueno, pues como que le falta la palabra al autor, al evangelista, le falta el término como más riguroso, ¿no? Y utiliza pues así como uno más popular y de andar por casa, ¿no? Que yo creo que tiene su razón de ser, ¿no? Y además su riqueza. Y después, una de las características muy importantes en el Evangelio de Marcos es el recurso a los latinismos, a las palabras romanas, ¿no? Habla del pretorio como si fuese algo conocido por todo el mundo, los cuadrantes, el centurión, o sea, eso no hay que explicarlo. Todo el mundo sabe lo que es un pretorio, lo que es un cuadrante y lo que es un centurión, cuando resulta que no. Si estamos fuera de esa cultura, de la cultura romana de la época, no sabemos la mayoría de lo que significan o las matices que pueden tener estos términos, ¿no? Pero curioso, está cargado de latinismos, el Evangelio, escrito en griego, y además de muchos términos hebreos y arameos.
no tengo que recordar que el hebreo era el idioma oficial del judaísmo en el siglo I, bueno, y anterior, por supuesto, y de hecho posterior hasta nuestros días. Un hebreo en sus distintas fases o etapas, ¿no? Hoy hablamos de hebreo moderno, de hebreo medieval, de hebreo clásico, de hebreo bíblico, es decir, que pues como hablamos de castellano antiguo, castellano medieval, castellano moderno, pues igual, ¿no? Bueno, pues un hebreo que aparece, está presente, sobre todo cuando el autor Marcos quiere recordar alguna palabra que tiene un significado especial, ¿no? Son fórmulas, palabras, casi palabras, hebreos y arameos, que era el lenguaje de hablar, el lenguaje popular. El hebreo en tiempos de Jesús era la lengua de escritura, los términos oficiales se escribían en hebreo, y los tiene que explicar, lo cual es sospechoso, un indicador muy interesante en este evangelio. Cuando Marcos explica una palabra hebrea, cuando Marcos traduce una palabra hebrea, veremos qué quiere decir, ¿no? Palabras hebreas, Boanerges, y al mismo Marcos nos dice, es decir, el hijo del trueno, Corbán, es decir, ofrenda de Dios, Éfeta, es decir, ábrete, Abba, es decir, padre, Gólgota, que significa la calavera, Eloi lema sabactaní, arameo, que significa, y explica lo que significa, ¿no? Es decir, esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues probablemente quiere decir que los destinatarios no sabían hebreo, no sabían arameo, y tenía Marcos que explicarlo, traducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabían? Pero ¿quiénes son los destinatarios, no? Primero vamos a ver dónde escribe Marcos este evangelio, ¿no? Bueno, la tradición y en realidad la lectura detallada del evangelio nos hace sospechar, y yo creo que hoy ya nadie lo duda, que este evangelio se escribió en Roma. Ojo, en Roma. Ahora veremos la fecha, pero en Roma. Cuidado, Roma. No, Jerusalén no, en Roma. No olvidemos que tras la muerte y resurrección de Jesús, una misión de los discípulos de Jesús es anunciar el evangelio por el mundo conocido. Y el mundo conocido de esa época implicaba ir de pronto, hacer las maletas y salir por todo el Mediterráneo occidental. Gente en Jerusalén, obviamente, primeros cristianos y comunidades cristianas en los alrededores, en Siria, en Líbano, en Asia Menor, oriental, pero ya llegar hasta la península, hasta la península ibérica, ¿no? Claro, ir a esos sitios a explicar el mensaje de Jesús, pues la cena de la Pascua. Oye, en Roma nadie sabe lo que es la Pascua judía. Hay que explicar lo que es la Pascua. Por eso encontramos esta mezcla de expresiones latinas que nos hace sospechar que estamos en Roma, con explicaciones de términos judíos, con traducciones de vocablos hebreos y arameos, ¿no? Bueno, conclusión, Marcos fue escrito en un territorio geográfico y cultural alejado del judaísmo y de Jerusalén, en un entorno administrativo que podíamos identificar como el romano. Hay alusiones al horario romano, equivalencias al valor de las monedas judías con las romanas, referencias al derecho romano, es decir, Roma, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, Marcos, estos dichos y hechos, pues nos situarían en un marco en el que, a ver, Marcos es el primero que se escribe, y hoy no tenemos ninguna duda, de los tres evangelios que llamamos sinópticos, ¿no? El primero de los tres y el primero de los cuatro, incluido también Juan, que no estaría en este grupo de los tres sinópticos, ¿no? Antes decía que en torno al año 65, 70, hay algunos elementos que nos ayudan a descubrir que Marcos no se escribe antes del año 70. Hay un hecho que es clave, puntual y determinante. El año 70, los romanos destruyen Jerusalén, y comenzando por el templo de Jerusalén, ¿no? Destruyen el templo de Jerusalén y esto provoca una hecatombe en el judaísmo, que es lo que llamamos la primera gran diáspora del judaísmo, que llega pues hasta nuestros días, bueno, hasta la creación del actual Estado de Israel en 1948, ¿no? Se produce esta diáspora, ¿no? Y los judíos empiezan a ser perseguidos por los romanos. Pero claro, para los romanos los cristianos son judíos. No olvidemos que los primeros cristianos eran judíos. Jesús era judío, la Virgen María era judía, los discípulos de Jesús eran judíos. Es decir, la primera generación es prácticamente, no digo en su totalidad, pero prácticamente en su mayoría eran judíos que habían descubierto el mensaje de Jesús y habían
no sé si convertido así tal cual como entendemos hoy, pero habían hecho un proceso de seguimiento a la figura de Jesús, al que llamaban Mesías, que era lo que estaban esperando los judíos, ¿no? Bueno, pues el acontecimiento clave para identificar la cronología, la fecha de redacción del Evangelio de Marcos, está en este año 70, en ese momento en el que los romanos destruyen el templo. Pues veréis, Marcos no sabe que se ha destruido el templo. Si Marcos no sabe que se ha destruido el templo, quiere decir que su evangelio se escribe antes de la destrucción del templo, ¿no? ¿Hay algún dato que indica que hay una redacción inmediatamente posterior o una revisión o una corrección? Es decir, 65, 70 años de la destrucción, ¿no? Yo suelo decir, para no confundir, que Marcos escribe no antes del año 70. Bueno, 65 puede ser que hubiese apuntes, esa redacción que decíamos al principio, y el año 70, pues ahí está, ¿no? Bueno, año 60, año 65, año 70, fecha de la redacción, destrucción del templo, acontecimiento clave para poder entender el Evangelio de Marcos. Ahora sí, destinatarios. Bueno, pues personajes, personas, paganos que se acaban de convertir, no judíos que se han convertido al cristianismo, como eso sí sucede en otros evangelistas que ya veremos los próximos meses, sino paganos, es decir, no judíos en el mundo cristiano, que se convierten tras el anuncio de estos evangelistas. Es decir, una conversión que tiene lugar en el cristianismo primitivo patente, ¿no? Sí, ahora apaguen los que en algunos producen ruidos, ¿no? Por favor, apaguen los micrófonos. La charla, ¿no? Se convierten, ¿no? Paganos, ya digo, en su gran mayoría con el entorno de Roma. Diríamos que se convierten y casi su presentación para el Evangelio, 16 capítulos, más breve, en el cuadrito de la izquierda tiene 20 capítulos, 16, Lucas, Juan 21, es cortito de todo. Versículos, más de 1000 versículos, más de 140, Lucas 1100 y Juan 800. Es decir, lo más corto de todo. La brevedad del Evangelio reflejada con esa estructura donde tenemos una muy cortita del capítulo. Después vendría el cuerpo que del capítulo primero, la primera 16. Perdona, Jaime. Y luego se está cortando parte, a Jesús se revela capítulo 1 y la pasión, muerte y capítulo 8 hasta el versículo 8. Termina el apéndice también, la introducción también, capítulo 16 al 20, ¿no? Una estructura precisa en donde hace como un salillo, una forma quiástica, estructura A, es decir, que en la final, en la B, es decir, en la parte del cuerpo tiene la parte del cuerpo de abajo, ¿no? Aporta enriquece, que no aparece en Lucas, en Juan, como algunos relatos, digamos, son mudo, de Betsaida, la parábola del grano, las alusiones a los Jesús, de Maní, otras peculiaridades. Después podía en las ¿no? Y hablando de la de Marcos, es decir, perspectiva ya lógica, la que hace para cristiana, yo la establecería con estas frases o titulares, ¿no? Si fuésemos periodistas, en donde diría Dios es Padre y su carácter salvador, teología. Mensaje de Marcos, ¿no? Desde el punto de vista de Jesús, la reflexión sobre la figura de Jesús, la cristología, ¿no? Desde el mensaje de salvación, la soteriología. Porque se ha cortado. Vamos a ver qué es lo que ha pasado.
¿Está bien? Por favor, decidme en el chat si ahora se oye bien o no. Vale, perfecto. Pues ahora continuamos. Gracias y perdonad. Bien, seguimos. Decía que estaba hablando de la teología, el mensaje que incluye el Evangelio de Marcos y que yo lo resumía en estos titulares, ¿no? Dios es Padre y su carácter salvador, teología, reflexión sobre la figura de Jesús, cristología, Jesús como Hijo de Dios que anuncia el reino, salvación, soteriología, venida del Espíritu Santo, Trinidad y neumatología, desde la comunidad, discipulado y su dimensión comunitaria, eclesiología y como anuncio, centro del mensaje del Evangelio de Marcos, muerte y resurrección a la vida eterna, es decir, escatología, ¿no? Bien, este era la presentación del Evangelio y ahora segunda o tercera parte ya de nuestra sesión, nos quedan 15 minutos para concluir con un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo que vamos a comentar, a analizar y después pues podremos hacer un debate, algunas preguntas, alguien que quiera comentar algo o revisar algo de lo que hemos comentado aquí, ¿no? La última parte la vamos a hacer sobre el Evangelio que escuchábamos ayer, que del séptimo, ¿no? Era el séptimo domingo del tiempo ordinario, en donde en la lectura leíamos este relato que tenemos delante, que es el primer capítulo del Evangelio de Marcos, 10 versículos que contienen tres historias, tres narraciones, tres relatos. El primero era el de la suegra de Pedro, la curación de la suegra de Pedro. El segundo, otras curaciones que Jesús hizo en sábado. Y el tercero era cómo termina la predicación tras las curaciones en Galilea que hace Jesús, ¿no? Tenemos dichos, tenemos hechos, ¿no? Dice, voy a leerlo y después lo vamos comentando, dice el evangelista Marcos en el relato, ¿no? Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó y la cogió de la mano y la levantó y se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Segunda parte. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Tercera y última parte. Se levantó muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les dijo: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Y cierra el relato del evangelista diciendo: «Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios». Bueno, esta historia, esta triple historia o relato que nos cuenta el evangelista, lo encontramos en los otros dos evangelios sinópticos, está en los tres, ¿no? Fíjense, ya nos vamos a leer para ganar tiempo. A la izquierda tenemos el relato de Mateo, en contra de lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que Marcos, que está en el centro, era el más breve, el más, bueno, pues esta es una de las pocas excepciones, pero tenemos a Mateo que cuenta el relato de la curación de la suegra de Simón de forma muy somera, con unas líneas nada más, como vemos a la izquierda, y Lucas pues es incluso también más breve que Marcos. Digo, esto es la tendencia que no es habitual, esta es una excepción, pero bueno, en este caso, por cercanía del texto que estamos empezando a analizar, pues a pesar de eso he querido tenerlo delante. Vemos las palabras que aparecen en Mateo, en Marcos y en Lucas de forma comparada. Esto es una lectura ahora mismo sinóptica de los tres evangelios que cuentan el mismo relato, la misma narración, la curación de la suegra de Pedro, ¿no? Vamos a ver si es posible que se oiga esta escena narrada o relatada por una de las películas de Jesús. Vemos a Jesús, que la suegra de Pedro le toca con la mano
La mujer se levanta, lo agarra de la mano, le besa la mano. Esta es la escena. Esta es la escena, es el fragmento de una de las películas sobre Jesús, hay infinidad. Bien, que recoge, yo creo que bastante bien la narración, la primera parte de nuestro relato, ¿no? Bueno, ahora lo que están viendo pues es otra vez el mismo texto que acabamos de leer, pero ya con un pequeñito análisis que vamos a ir comentando, ¿no? Bueno, los análisis, lo ideal es hacerlos desde su fuente, es decir, desde el texto griego, ¿no? Yo voy a utilizar de vez en cuando alguna palabra en griego, perdonen la petulancia, ¿no? Pero porque a veces, muchas veces, no, recordando que alguien nos recuerde esto, nos hace caer en la cuenta de muchos detalles, entre otras cosas que sabemos más griego que el que pensamos, ¿no? Porque todos sabemos lo que es helios, pero a veces nos olvidamos que es sol, que es una de las palabras que aparece en la primera frase del segundo relato, ¿no? O pues qué sé yo, oikia, ¿no? Que es casa, bueno, para recordar también palabras que sabemos sin saber expresamente el idioma, ¿no? Dice, vuelvo a releer el texto, ahora ya por partes y deteniéndome en algunas de las imágenes que aparecen aquí, que creo que es interesante destacarlas. Dice, primera de las tres escenas, ¿no? Estamos en el capítulo 1, repito, vamos a leer versículos 29, 30 y 31. Dice, enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó y la cogió de la mano y la levantó y se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Venga, hasta aquí. Fíjense, y enseguida del evangelista es genial, porque es que ya es un comienzo que dices tú enseguida, ¿qué? Pues enseguida, porque conecta con todo lo anterior. ¿Y qué es lo anterior, no? Bueno, pues lo anterior es la actividad, ahí lo vemos en el recuadro superior, la actividad que Jesús está realizando en Cafarnaúm. Eso es, Jesús ya empieza a anunciar el reino, a anunciar la vida eterna antes de morir y resucitar, cuando empieza lo que llamamos su vida pública, ¿no? Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Es decir, Marcos no pierde el tiempo contándonos la infancia de Jesús. Marcos va al grano, va a lo que tiene que ir. Aquí, ¿qué hay que contar? El mensaje de la buena noticia, es decir, la resurrección de Jesús. Pues dejemos de lado todas estas historietas y todos estos, bueno, que después ya los otros evangelistas recorren y nos ayudan mucho pues a enriquecer el resto de las escenas, ¿no? Dice, y enseguida, al salir ellos, se fue de la sinagoga. Al salir ellos se fue de la sinagoga. Que estaban en la sinagoga, ¿no? A mí esta escena también me parece enormemente interesante. ¿Por qué interesante? Porque, miren, estamos viendo a un Jesús que va a la sinagoga. Lucas, en el capítulo 4, lo describe con unos detalles magníficos. Cuando veamos Lucas, lo vamos a ver, es uno de los textos que vamos a comentar, ¿no? Jesús va a misa, para entendernos. Es, como diríamos hoy, es judío practicante. Es decir, va a la sinagoga el sábado, porque el sábado es cuando los judíos iban, y siguen yendo, el sábado a celebrar el Shabbat, ¿no? Que empieza el viernes por la noche al ponerse el sol y termina el sábado cuando se pone el sol otra vez, ¿no? Bueno, pues, es decir, judío practicante Jesús con los suyos. Jesús, su familia eran judíos practicantes. Al salir ellos de la sinagoga de Cafarnaúm, estamos en Cafarnaúm, bueno, los arqueólogos encontraron en Cafarnaúm una sinagoga del siglo IV construida, edificada, suponemos, por los indicios que han extraído los arqueólogos en el yacimiento con restos de la sinagoga del siglo I, ¿no? Al salir ellos de la sinagoga fue, además dice ese no dice de la sinagoga del norte o del sur o del centro, no, dice la sinagoga, lo cual quiere decir que efectivamente Cafarnaúm era una población pequeña y no habría más que una sinagoga. Así que como en nuestros pueblos, si el pueblo es pequeño, pues está la iglesia, la parroquia y no hay más. No, si ya el pueblo es grande, pues ya tiene una y otra y ya tienes que identificarlas, ¿no? Al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan, miren, Santiago y Juan, a casa de Simón, mirad, y Andrés. Santiago, Juan, Simón, Andrés, estos cuatro, además fíjense que he subrayado en negrilla Santiago, Juan y Simón, ¿no? Porque Simón es Simón Pedro, ¿no? Porque Pedro, Santiago y Juan son los tres grandes protagonistas de los testimonios de Jesús.
Bueno, el mismo evangelista Marcos, y no digamos Mateo, que le encanta ponerlos como testigos. Los testigos, que son los que verifican. Por ejemplo, el acontecimiento de la transfiguración que narra Marcos, pero Mateo además lo redondea espléndidamente, cuando dice, y subieron allí a la montaña, ¿no?, que creemos que es el monte Tabor, y allí Jesús se transfiguró. ¿Quiénes iban? Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Porque son los valedores después los que dicen, efectivamente, hizo esto y lo vimos y se iluminó todo. Pues aquí el testimonio de lo que va a suceder otra vez son Santiago, Juan y Simón, testigos presenciales, ¿no? Y van a la casa, al interior de la casa. Es decir, tenemos en la misma línea dos elementos que son sinagoga y que son casa. La sinagoga es allá ha quedado. Es decir, el judaísmo ha quedado fuera y ahora nosotros nos vamos a la familia, a la casa, al lugar en donde estamos los que nos conocemos, los que convivimos, ¿no? Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Dice, versículo 30, la suegra de Simón Pedro, de la suegra de Pedro, estaba en cama con fiebre. Vaya. E inmediatamente le hablaron de ella. Cuando están entrando, en la escena lo veíamos, le dicen, oye, está la suegra así, ¿no?, que tiene fiebre. Y él dice, ¿cómo? Él se acercó y la cogió de la mano. Fíjense en esta línea. Él se acercó y la cogió de la mano y la levantó y se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Esos íes, ¿no?, que he redondeado en amarillo, están reflejando lo que decía antes de característica literaria del Evangelio de Marcos, ¿no? Las repeticiones que dices tú, oye, esto tenía que haber puesto comas. No, en el texto griego están las y, hasta que aburre, ¿no? Él se acercó a la mujer y la cogió de la mano. Ay, lo de la mano a mí me encanta, ¿no? Hablaremos de la mano el próximo día, las manos, ¿no? La cogió de la mano y la levantó. Aquí tenemos un verbo, y además por eso lo he puesto, egeiren, que es una forma verbal que está, es un tiempo verbal complicado en griego, un aoristo específico que refleja y que aparece otra vez en el acontecimiento de la resurrección. O sea, levantarse, resucitar, es levantarse, ¿no? Cuando está en la tumba y se levanta y sale, pues en la ascensión vuelve a aparecer otra vez, levantarse. Claro, aquí lo que está haciendo esta mujer con fiebre es, bueno, no exactamente resucitarla, pero sí volverla a la vida normal, porque estaba en la vida, pero mal, ¿no? Entonces estaba enferma, con fiebre, mal, entonces la levantó, le tocó y la levantó. Esto algunos lo consideran desde una dimensión más de reflexión y todo eso, como un anuncio de resurrección, ¿no? O sea, está ejemplificando muy sutilmente, y muy por encima, pero ahí está, ¿no? Y la levantó. Y se le pasó la fiebre. Claro, ya los males terrenos, la fiebre, se pasó, ¿no? La piretos, ¿no? Yo lo pongo por la epiretal, ¿no? Estas cosas que sirven para bajar la fiebre, que son palabras que utilizamos en castellano, pero que después resulta que tienen su etimología en el idioma, en el griego, ¿no? Y termina diciendo, y se puso a servirles, ¿no? Servirles. ¿Quién? La mujer esta, la señora, la suegra, se puso a servirles, ¿no? Y dirán, bueno, hoy esto, claro, puso a servirles. Por supuesto, tiene las connotaciones que le queramos dar, hasta desde ¿cómo diría yo?, el patriarcalismo que podíamos interpretar del relato propio de la época, o sea, esto es ineludible, no podemos borrarlo, hasta, por ejemplo, el hecho del servicio, ¿no? El servicio que es, en griego, el verbo, la fórmula aparece como diaconía, diaconei, es decir, servir, que es el diácono, el servidor, ¿no? El servidor de ellos, diaconei autois, es decir, servirles a ellos, se puso a servirles a ellos. La palabra diácono vinculado a esta suegra que se pone a servirles, ¿no? A servir sobre todo, bueno, a los que están allí, entre los que está Jesús también. Nos vamos a la segunda escena, muy breve también, y nos encontramos aquí con la narración de Jesús, ¿no? Llegan alguien y llegan los enfermos después de este acontecimiento a la puerta de la casa en donde está y empieza a curarles. Enfermos, endemoniados, se acercan a Jesús. Y Jesús los va sanando uno tras otro. Segunda escena. Al anochecer, estoy en el versículo 32, 33, 34, al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Venga, vamos por partes. Al anochecer, fíjense, al anochecer. Miren la flechita que une anochecer con la palabra sinagoga. Es decir, ¿al anochecer de cuándo? De ese día. Es decir, al anochecer del sábado, el Shabbat, cuando se va a la sinagoga. Suponemos que es cuando ya, porque el Shabbat no se puede hacer nada. Los judíos tienen que paralizarse completamente. Es decir, no hay trabajo, no hay actividades. Es como el día de descanso, ¿no? El día del Señor en el judaísmo, ¿no? Pues como para nosotros es, o debería ser el domingo, ¿no? El día pues, de descanso, dedicar a Dios, domingo. Pues cuando se pone el sol en el judaísmo ya se acaba el día, ¿no? Pues al anochecer, al final del sábado, cuando se puso el sol, por si queda alguna duda, Helios, le llevaron todos, miren esta palabra, todos, ¿no? Todos los enfermos y endemoniados. Aquí hay dos tipos de enfermedades, ¿no? Unos son los enfermos y después vienen los endemoniados, como si fuesen dos categorías distintas, ¿no? Bueno, yo hoy creería que son lo mismo, es decir, que los endemoniados también es una forma de enfermedad, pero aquí el evangelista quiere distinguir porque el enfermo, perdón, porque el endemoniado, además de enfermo, era un marginado. Los enfermos no por ser enfermos eran marginados, pero los endemoniados, además de enfermos, eran marginados. Entonces, lo que hace muy bien Marcos es unir a las dos categorías, la del enfermo que sufre porque está enfermo y la del endemoniado que sufre porque está enfermo y porque encima es endemoniado. ¿Endemoniado qué quiere decir? Bueno, pues no sé, hoy algunos consideran que es un tipo de epilepsia, que no deja de ser una enfermedad, pero que hasta la Edad Media estaba considerada como un castigo divino, ¿no? Y algunos incluso se preguntaban, ¿pero qué he hecho yo? ¿Habrán sido el pecado que he heredado de mis padres, sobre todo en la tradición judía, ¿no? Entonces le llevaron todos, cuidado con todos, los enfermos endemoniados. Ahora veremos del todos. La población entera se agolpaba a la puerta. Mira, la población entera, estaba todo el pueblo en la puerta de la casa. No se enteraron que allá estaba Jesús y que este Jesús, oye, le tocaba a una persona y se curaba la persona que estaba mal, la suegra de Pedro, por ejemplo, otras actividades que había hecho antes en Cafarnaúm. Claro, imagínense que ahora aparece alguien que te duele una pierna, te toca y te cura la pierna. Ya vamos corriendo, ¿no? A la población entera se agolpaba a la puerta. Cuidado, puerta. Antes, primera parte, están en la casa, dentro. Ahora están fuera. A mí estos símbolos de Marcos que no desarrolla él, otros relatos, los otros evangelistas, sí, pero Marcos los deja caer y ya tú si quieres cae en el detalle, ¿no? La puerta. La puerta es la entrada. Es decir, que, claro, todavía no puedes entrar. ¿Por qué? Pues porque los endemoniados no podían entrar, porque estás enfermo. Es decir, para entrar en el mensaje, para para llegar al reino, pues esto de estar curado, es que este es el mensaje. Curar de los males, ¿no? ¿Para qué? Para poder entrar en el reino, ¿no? Por eso lo de la simbología tan bonita de la puerta, ¿no? El Hiram. Bueno, y última línea, 34, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar, ¿no? Bueno, curó, sanó a muchos. Miren, antes empezaba la línea 32, versículo 32, y le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Ahora resulta que no todos fueron curados. ¿Se han dado cuenta? Muchos enfermos fueron curados. Curó a muchos enfermos de diversos males, no todos. Piensen, ¿qué ha pasado aquí? Algunos no son curados. ¿Por qué? No quieren admitir, no asumen, no les interesa en el fondo, no les merece la pena. Curó a muchos enfermos, es decir, a los que quieren sanarse para ser copartícipes de ese reino, ¿no? Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos también demonios. Es decir, tampoco todos los endemoniados fueron curados o sanados o lo que sea, ¿no? Demonios. Daimonia, ¿no? Y como los demonios lo conocían, ahí está la clave, no les permitía hablar. Los demonios conocen a Jesús, los otros no. Dicen, oye, que ahí hay un sanador, vamos, ¿no? Y van y los cura a muchos, ¿no? Y se convencen y entran y se convierten y todo lo que queráis. Pero había otros que dicen, uy, no, déjame, yo prefiero, no vaya a ser, que no, esto es muy complicado, no, que esto hay que pasarlo mal. No, mejor, entonces, ahí está ese tipo de demonios, ¿no? Que dice Marcos, ¿no? Los demonios lo conocían, Jesús no les permitía hablar. Por eso, no todos, muchos, ¿no? Última escena de nuestro ejercicio de hoy, más breve también, muy breve también. La oración, silencio, noche.
Jesús rezando, soledad, lo buscan. Los 4 lo encuentran. Y termina nuestra escena. Última parte, predicación en Galilea. Se levantó muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y todos sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les dijo: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Y así, termina el autor evangelista, recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios, ¿no? Es el comienzo después de Cafarnaúm, el comienzo de la vida pública, ¿no? Jesús empieza a anunciar y a predicar por todos los pueblos, ciudades que había primero en la ribera de la Galilea, del entorno del lago de Galilea, y después ya camino hacia Jerusalén y en Jerusalén, ¿no? Se levantó muy de madrugada antes de que saliese el sol, es decir, todo sucede en un marco de tiempo muy reducido, es decir, en muy pocas horas, ¿no? En una tarde-noche, ¿no? Se levantó muy de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, era noche, se marchó a un lugar, atención, a un lugar solitario y allí se puso a orar, ¿no? Siempre cuando Jesús se va a orar, se va en solitario, porque parece que intenta explicar con su hecho que la oración es particular, es un tú y yo, Dios y yo, ¿no? Hoy nosotros, pues Jesús y yo, ¿no? Se levantó muy de madrugada, levantarse otra vez para hacer oración, cuando todavía estaba muy oscuro, y se marchó, se fue a un lugar, topon, lugar. Fijen antes, primero casa, bueno, primero sinagoga, fuera, judaísmo, segundo casa, familia, tercero puerta, ir entrando en esa casa, y último lugar, fuera. Ya no hace falta ni techo, ni estar encerrado, ni protegido, ni liturgia de sinagoga, y ahora es un tú a tú, un cara a cara con Dios, ¿no? Se marchó a un lugar solitario. Solitario. La palabra griega en su original es eremon, eremita, es decir, desierto. La palabra, sí, una traducción literal del texto sería a un topon eremon, a un lugar desértico, ¿no? Donde no hay nada, donde no hay nadie, lo cual en esa geografía de Palestina, pues es muy habitual, los desiertos, ¿no? No muchos por la zona norte, pero más por el sur, pero bueno, un lugar desértico. Y allí, en ese lugar, se puso a orar, ¿no? Y así termina con una claridad el evangelista, que objetivo, orar, ya, silencio, soledad. Dice: Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca, ¿no? Simón, ¿qué Simón? Pues el de antes, ahí está la flecha, Simón, en los 4 que aparecen aquí, los mosqueteros estos, los 4 personajes que están, del cual parece que todo centraba en torno a la figura de Simón, pero bueno, que son los testimonios, ¿no? Los testigos presenciales. Simón, que ya vemos cómo aquí Marcos le está dando una prioridad, un protagonismo especial, no dice ahora Santiago o Andrés, no, ya como es la casa de Simón, que es Simón Pedro, ¿no? El que la tradición cristiana ha identificado como el primer papa, ¿no? San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia, Cefas, ¿no? Simón, el protagonista después de Jesús. Simón y sus compañeros, no dice, no los vuelve a nombrar, tampoco dice los discípulos, porque el discipulado todavía se está gestando, no está ya organizado como en los otros evangelios, ¿no? Marcos va más poco a poco, le interesa más el mensaje que otros detalles, ¿no? Simón y sus compañeros fueron a buscar a Jesús, ¿no? Que es una imagen también muy interesante, ¿no? Son ellos los que van a buscar a Jesús, ¿no? Y al final lo encuentran, es decir, el que busca encuentra, ¿no? Como dice el dicho popular, ¿no? Fueron a buscar a Jesús y lo encontraron. Al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca, ¿no? Claro, todo el mundo te busca. Claro, es que si este es el que estaba, obviamente, toda aquella gente que había ido, los que todavía no habían sido curados, más gente que había ido, empezaba a ir de otros lugares, todo el mundo te busca, ¿no? Él les dijo: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido, ¿no? Vámonos a otra parte. Es decir, el mensaje
No se trata, el objetivo no es curar a todo el mundo, a todos los que están enfermos vamos a curar. Oye, mira, eso, un médico en un hospital está muy bien, y más ahora en la situación en la que nos encontramos, ojalá fuese así, pero no, esto es un ejemplo, un símbolo, una metáfora, es decir, vamos a curar a estos y curando a estos, que han tenido son unos privilegiados, ya todos los demás captarán la idea. Es decir, esto es importante, este es interesante, sigámosle, ¿no? Vámonos a otra parte. ¿A qué? Hacer lo mismo, porque de aquí, con toda seguridad, se va a Nazaret, como lo veremos en la próxima sesión y en la siguiente, de Cafarnaúm se va a Nazaret y ahí sigue haciendo milagros y curaciones y sanaciones. Vamos a otra parte, ¿para qué? Para otra vez predicar con el ejemplo, es decir, para dichos y hechos, para ir enseñando, ¿no? con la palabra y con la obra. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, a esos pueblecitos que son muchísimos, para predicar también allí, predicar, ¿no? Predicar que dice, para eso he salido, ¿no? La última palabra he salido como que suena un poco raro, dice, será para eso he venido, ¿no? Algunas traducciones ponen para eso he venido, pero el texto griego dice, para eso he salido. Y dices, ¿cómo que ha salido? ¿De dónde ha salido? Claro, como que es decir, para eso he venido al mundo, en el fondo, para eso he salido del reino, para eso he venido a la tierra, ¿no? Para eso estoy aquí, ¿no? Y el evangelista termina con una frase con la que se cierra toda la escena, es decir, retoma la palabra, ya no hay diálogos, ya no hay, es decir, el autor, narrador, lo que hace es asumir su responsabilidad y decir, así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Dice, así recorrió toda Galilea, ¿no? Es decir, que anduvo, efectivamente, el resto de Marcos, toda esa primera parte, sigue describiendo a Jesús por otros escenarios, por otros pueblos y ciudades, hasta llegar a Jerusalén, y así también nos cuentan después los otros evangelistas. Recorrió toda Galilea, haciendo ¿qué? Predicando, y fíjense, y expulsando demonios, es decir, sanando, es decir, anunciando dichos y ejecutando, haciendo, en este caso sanando, curando, expulsando demonios, y dice, predicando en sus sinagogas. Miren que además, qué bien hecho está este relato. Yo siempre digo que tocar esto o intentar corregir algo que nos parece que está mal es estropear el texto, ¿no? Porque el texto está perfectamente estructurado. Empieza en la sinagoga, citando la sinagoga y termina otra vez citando la sinagoga, predicando en sus sinagogas, en las sinagogas de Galilea. El próximo día veremos por qué esto de que Jesús estuviese predicando tanto. ¿Qué es eso de Jesús predicando por ahí? ¿Era un predicador o qué pasaba, ¿no? Y expulsando demonios, es decir, seguía con esta historia, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado, también hemos terminado el tiempo de la exposición. Dejo de compartir la pantalla, yo creo que ahora ya nos vamos a ver directamente, me parece, yo no veo todavía. Y vamos viendo, ahí está, volvemos otra vez aquí y veo que hay no sé dónde están las preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pueden activar las cámaras y así nos vemos algunas caras, no se verán todas, me parece que solo se ven algunas. Si quieren hacer alguna matización de lo que hemos estado comentando, de lo que hemos visto. Quien quiera hablar tendrá que abrir el micrófono. Estamos más de 100. Muchas gracias, Carmen, por la exposición. Y decirles a todos que grabaremos, que publicaremos la conferencia. Julián, ¿no se oye? ¿No se oye? Dile que no se oye. Yo veo mi imagen se ve muy pequeñita. No, es ella, el micrófono de ella. Sí, Julia. A mí se me oye. A mí se me oye. Se me oye levantando la mano. A ver. Entonces, tú di, fulanito. A ver, Hugo dice que está levantando la mano. Sí, Hugo, buenos días desde Guatemala. Doctor, yo lo único que quería preguntarle... ¿Pueden poner el micrófono? Que quería preguntarle es que usted afirma que cuando predicaba el reino de Dios, predicaba la vida eterna. ¿No se ve? Se ve, pero no se oye. Vamos a ver. ¿Se oye?
Yo tengo mi A micrófono. mí no se me ve. ¿Se oye? Yo tengo el micrófono abierto Yo y también. me veo un trocito y tengo la mano levantada y el micro parpadea. Quizá podemos dar Estoy la en la palabra esquina. a Carmen Redondo. No, solo quería decir cómo me veía y que como me he enterado a última hora, que me la ha pasado el WhatsApp una amiga, pues no he estado al comienzo. Vaya. Me ha encantado mucho lo que he oído, pero el comienzo no lo he podido oír. Vaya. Pues el próximo día... Y muchísimas gracias. Me ha encantado lo que he escuchado. Gracias a usted. A ver, Sí. teníamos también al padre Hugo, que estaba ahí, que ya tiene el micro abierto también. Quería decirle, doctor, que desde Guatemala un saludo y muy agradecido con la explicación. Muchas gracias. Le pregunto que oí cuando habla del reino de Dios, habla como reino para después de la muerte, o sea, la vida eterna. Sí. Pero podría explicar, o yo no sé si lo va a explicar más adelante, que estas curaciones o estas sanaciones eran signo de la presencia de ese reino. Claro. Que es vida o como me podría aclarar. Bueno, yo Muchas creo gracias. que sí, muchas gracias. Yo creo que lo está diciendo muy bien, ¿no? Los teólogos hablan de la anticipación del reino ya aquí, en el aquí y ahora, ¿no? Y Pablo además nos lo describe muy bien en la experiencia de los primeros cristianos, en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Es la anticipación del reino. La anticipación del reino aquí y ahora es la prefiguración de lo que viviremos en el reino de los cielos, ¿no? Que es lo que está haciendo Jesús. Con todos estos detalles nos está anticipando el reino con dichos, pero también con hechos para que nos vayamos haciendo una idea y entremos ya en esa dinámica, ¿no? Y para que la sorpresa no sea tan grande, ¿no? Muchas gracias. Yara, la hermana Yara. Yo hablo desde Murcia. Muy bien, Carmen, ¿no? Sí, ahora la hermana Yara tiene la mano levantada. Creo que antes estaba María Ángeles. María Ángeles, es que yo aquí no tengo orden. Sí, a ver. Sí, yo quería saludarle, le estoy hablando desde Salamanca. Hola. Yo soy alumna de la Universidad de la Experiencia. Muy bien. Y sí quería decirle que se había dado clase usted a los de la Universidad de la Experiencia. Señora, sí, ahí estuve. De hecho, el primer curso que di en la Universidad Pontificia de Salamanca fue a la Universidad de la Experiencia y tengo muy buenos recuerdos, sí. Muchas gracias por estar ahí. Pues gracias a usted, ¿eh? Gracias, gracias. Yara, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por el curso, por el repaso un poco a los evangelios sinópticos. Y yo tenía un poco dos, no sé si dudas o... La primera, has dicho que al evangelista Marcos, ya sabemos que el evangelio no se escribe no tiene una sola mano, pero que se suele identificar con Juan Marcos por lo que cuenta Hechos de los Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Pero sí, mi pregunta es, si el Pablo que presentan los Hechos de los Apóstoles no es el Pablo histórico, sino como una imagen de Pablo, pero más relacionada con la figura de Pedro, ¿cómo podríamos saber si realmente es Juan Marcos se identifica con el evangelista? Es decir, ¿cómo separar la escuela petrina de la escuela paulina, que son completamente diferentes? Y claro. la segunda es con lo de la pericopa que acabamos de tratar. Hace unos años, cuando el Papa Benedicto no era emérito, se pidió a los obispos de Alemania, con el cambio de la plegaria eucarística del todos al muchos, que era justo tomado del Evangelio de San Marcos. Sí. Ese muchos que aparece en
en el resumen de la jornada con Jesús en Primera de Marcos, ¿no hace alusión también a ese muchos semíticos, que es más inclusivo, en plan, por todos, que el muchos, que se reduzca a unos cuantos que quisieron curarse o a unos cuantos que tuvieron fe? Entonces, no sé si será la misma partícula yo no sé, a ver, yo griego lo aprobé con lo justo, así que no sé si será el mismo término. Sí. Un poco, a ver si eso. Muchas gracias. Vale. De nada, gracias por las preguntas, muy interesantes. Estoy mirando en el Nuevo Testamento griego, efectivamente, ¿no? Empiezo por la segunda pregunta, ¿no? El término es aloi, ¿no? Es que es la traducción de aloi, que hemos traducido casi durante siglos por todos, es un muchos, ¿no? Muchos, pero en sentido genérico, en sentido simbólico. Por eso se cambió en la liturgia, ¿no? Ya era un debate, yo creo que llevaba muchas décadas que se había establecido, ¿no? Que es el mismo que aparece en este texto, ¿no? Porque además también es Marcos, estamos hablando del Evangelio de Marcos, con lo cual sí, yo creo que sí, que la referencia es la misma, y además estoy convencido de que la reforma litúrgica que se hizo hace unos años se hizo acertadamente, ¿no? Porque lo que hace es ser fiel a lo que dice el texto, ¿no? Luego tú ya después, si lo quieras interpretar como un muchos equivalente a todos, pues estupendo. O un muchos, como que es muchos, pero no todos, bueno, pues tienes todo el derecho a hacerlo, ¿no? En este sentido, yo creería que es muy inclusivo el muchos, ¿eh? De que tampoco es que la tradición de siglos, milenios, haya estado equivocada, por supuesto que no. Ahora, la traducción, la fidelidad al texto original, dice muchos, ¿eh? O sea que muy bien. Y con respecto a lo otro que me decías sobre la identidad, incluso la personalidad de Pablo y de forma paralela a la de Marcos, pues tienes toda la razón. Es decir, el Pablo que nos presenta Lucas es un Pablo ya con mucha autoridad, muy después de su conversión, y cuando sin duda ha pasado el año 50, es decir, el Concilio de Jerusalén, en donde Pablo asume ante Pedro y con Pedro un protagonismo que hasta ese momento no tenía. Estamos hablando de unos años después de su conversión, después estar en Damasco, vuelve a Jerusalén, y ahí el año 50, que es donde tiene lugar lo que llamamos el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Eso fue un acontecimiento, pero enormemente importante, donde el cristianismo se separa del judaísmo, que hay un debate esto hasta el cine lo ha plasmado de forma magistral, ¿no? Entonces, en este momento, claro, Lucas, que en Hechos nos presenta a un Pablo que ya es una autoridad, ¿no? Sin embargo, aquí Marcos, la presentación que Marcos hace incluso de sí mismo, o la presentación que encontramos en Hechos de Marcos, es distinta, ¿no? Es decir, Marcos nunca tuvo el protagonismo. Es más, si estás en la próxima sesión, voy a precisar esta identificación de evangelistas que he hecho, ya un poco a propósito ahora al principio, pues no otorgándoles identidad plena a los autores de los evangelios. En alguna ocasión he utilizado las dos fórmulas, Marcos evangelista y en otras autor del evangelio, porque veremos el próximo día con un poquito más de detalle que los cuatro, no solo los tres sinópticos y no solo Marcos, los cuatro utilizan lo que se llama la pseudoepigrafía, que es la atribución de un texto que hacen discípulos, seguidores, a una persona con autoridad. Claro, Marcos, contemporáneo de Jesús, bueno, sea el Juan Marcos o quien sea, no es quien escribe el Evangelio, ni Mateo es quien escribe el Evangelio, ni Lucas, ni Juan, son discípulos o personas que siguen en esa línea, o comunidades donde han estado en contacto con estos primeras generaciones que conocieron personalmente a Jesús, y utilizan con todo el derecho su nombre, pseudoepigrafía o atribución, para otorgar autoridad a su texto, que es lo que hace espléndidamente Marcos, ¿no? Por eso lo de la personalidad de Marcos aquí queda un poco, bueno, así. Muy bien, ¿más preguntas?